qué le alcanza el dinero. Quiero contarles que arrancamos con mi primer millón del año, pero Eliana, le consulto a usted cuáles son las cifras o los datos que se manejan también con relación a este tema. Tenemos cifras y también información sobre el tema del año, el tema del día. Sí, por supuesto, temas como el salario mínimo, como el tema de la inflación, el alza de los productos, hoy serán tomados en pulso y por supuesto tenemos informes especiales en este espacio, tanto de Santander como norte de Santander, para que usted conozca. Y justamente en esas cifras del día, el salario mínimo está en 1.117.172 pesos. Eso incluye el subsidio de transporte. Recordemos que ese salario mínimo fue dado a conocer por el presidente de la República en el mes de diciembre del año 2021. El nivel de desempleo está en el 13,7%, de informalidad 5,6 millones de colombianos están en el tema de la informalidad, que corresponden al 47,9%. El IPC, una cifra tan importante, exactamente pasó del 6,3% al 6,9% y la tasa de interés pasó del 3% al 4%. Estas cifras son muy importantes porque justamente son las que inciden en la alza de los alimentos. Muchos de los colombianos tengan que regular su bolsillo a la hora de salir a hacer sus compras, sus momentos de ocio o sencillamente mantener su canasta familiar, Richard. Así es, Eliana, y lo que más de uno se pregunta, ¿para qué le alcanza ese 1.117.172 pesos? Aquí en Agenda 7 AM se los presentamos porque acompañamos a una persona a que hiciera la revisión de ese sueldo que recibe y también empezara con calculadora en mano a deducir cada uno de estos montos, y esto fue lo que encontramos. De todo eso, mis gastos son de arriendo, 300, comida, 400, transporte, 117.000, servicios, 250, la escuela, 80. De lo demás, me queda 24.172 pesos. Alcanza muy poco ese salario mínimo, o lo que alcanza justamente es para cumplir con esas necesidades básicas que tienen los colombianos. Y hay que tener en cuenta que según algunos analistas consideran que los precios de los alimentos podrían subir por lo menos hasta mediados del presente año, y hay productos que han aumentado considerable sus precios. Por ejemplo, la papa aumentó cerca del 75%, los aceites comestibles con los que usted hace sus fritos, sus frituras en casa, con lo que prepara el almuerzo, nuestras amas de casa que nos están viendo a esta hora, subió cerca del 44%. ¿Qué vamos a decir ahora de las carnes rojas y todos sus derivados? Subió cerca del 29%. Ahora, todo lo que es pollo, todas esas carnes derivadas de las aves, subieron el 24%, y el cerdo, que también es un producto que es muy apetecido por los colombianos, por quienes estamos en casa, las madres y las amas de casa, subió cerca de un 21%. Es decir, en el momento de usted ir a hacer mercado, muchas familias han tenido que optar por, cuando pasan en la caja y estaban acostumbrados en noviembre a echar una que otra cosa más, en enero fue donde sintieron el golpe y tuvieron que sacar esos productos, y lamentablemente es un hecho que se vive en casi que un buen porcentaje de la población colombiana. Esta situación, según expertos, pues tiende a subir. Si bien es cierto el salario mínimo pues subió, pues también los precios, y eso hace que muchas familias se afecten. Así es, Eliana, y es precisamente no el caso únicamente de los alimentos, sino también el caso de servicios. Recordemos que el SOAT subió, y también otros servicios que se dan a nivel nacional que impactan directamente sobre Santander y norte de Santander. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Se los presentamos en el siguiente informe. Según el índice de precios al consumidor establecido por el DANE, el ciudadano de a pie deberá calcular con lupa cada movimiento financiero. La situación también representa un reto en inversión para los empresarios cucuteños, quienes influyen en el desarrollo y crecimiento de la economía local. Con el aumento del salario mínimo para este 2022 y el 5,6% de inflación con que terminó el 2021, se aumentó el pago de los aportes a la salud, la pensión, las matrículas estudiantiles, los peajes, el SOAT y todos los servicios que regula el gobierno. Agenda 7 AM se contactó con representantes de diferentes gremios de la ciudad, pues algunos sectores ya han visto los incrementos y en otros se reflejará próximamente. Industria alimentaria. Es importante resaltar que los incrementos de los productos de la canasta familiar en gran manera se deben también
a la creciente de los insumos de los productos para poder cosechar. Estamos buscando estrategias junto con la alcaldía municipal para que todos los productos, o la gran mayoría de los productos que se traen fuera del departamento sean cultivados dentro de la región. Y con eso abaratamos costos de fletes y podemos obviamente beneficiar al consumidor final. Sector del cuero, calzado y marroquinería. Y eso es algo que ya viene y no es fácil subir las ventas porque también tenemos la competencia, tenemos y ha estado duro el sector, más bien venía en una caída y estamos tratando de recuperarnos y de afianzarnos y no caer, pero el sueldo, los gastos operacionales sí siguen subiendo. Estos incrementos la gente a veces no los toma en cuenta y llevan a una gran empresa al cierre, al fracaso. Trámites de tránsito. Un SOA para una moto, que es lo primordial para cualquier colombiano, su medio de transporte, está valiendo 550.000 pesos, lo que antiguamente valía 482.000 pesos. Todo se ha encarecido, pero si nos basamos en la canasta familiar, el aumento de esos precios es el mayor registrado desde los últimos 5 años y obedece justamente a una inflación en el 2021, según el DANE, del 5,62%, la más alta en los últimos años, situación que por supuesto perjudica los bolsillos, la canasta familiar de todos los nortesantanderianos, los santanderianos y en general del país. Si comparamos el salario mínimo colocándolo en dólares, obedece a cerca de $257 y está, según cifras que se manejan a nivel internacional, el salario mínimo de los colombianos está por debajo de Ecuador, de Chile, de Uruguay y de Bolivia. Está igual que el de Perú y está por encima del de Argentina, de México, Brasil y por supuesto de Venezuela. Mencionamos Venezuela, por supuesto, también porque estamos en frontera. Pero Richard nos tiene más detalles porque estamos tomándole pulso justamente a esa situación, a la moneda, a la inflación. ¿A cuánto le puede realmente alcanzar a un colombiano ese salario mínimo? Y nos tiene un invitado, un experto en este tema. Así es, Eliana, y me encuentro a esta hora de la mañana con Cristian Méndez, quien es un economista y nos acompaña para hacer la radiografía completa y en general de lo que ocurre con ese 1.117.172 pesos. Muy buenos días, Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias, Richard, súper bien acompañado acá. Estoy pues con varias dudas e inquietudes. ¿Qué radiografías hacen los economistas con relación a este mismo tema? Ya venimos hablando de que tenemos 1.117.000 pesos, pero ya lo que usted empieza a restar de ese 1.117.000 pesos es muy poco. ¿Qué análisis hacer del año anterior a este año? ¿Cómo ven las proyecciones en materia económica ustedes que están de primera mano con ese tema? Ok, Richard, mira, Colombia viene en un proceso de reactivación muy interesante que lo jalona precisamente el crecimiento económico. No obstante, la inflación, que es el nivel de precios, viene aumentando y eso en términos prácticos va a afectar el poder adquisitivo de muchas familias en norte de Santander. Aquí hay que dejar algo claro y es que gran parte de la población norte santanderiana es una población que vive en la informalidad, que vive del día a día y vive del rebusque. Luego no hay unas claridades frente al salario mínimo. Sin embargo, creemos que las presiones inflacionarias, tanto de la carne como de los productos de la canasta básica, son productos que de una u otra manera le están restando en términos de poder adquisitivo todo el aumento que existió del salario mínimo por $1 millón, digamos que en $1 millón de pesos, que fue alrededor del 10.7%. Entonces, lo que podemos decir nosotros desde las investigaciones que hemos venido haciendo es un poco que realmente lo que se debió definirse en términos prácticos fue un aumento mucho más alrededor del salario mínimo para que lograra un poco restarle esas presiones inflacionarias que existen en este momento. Son temas de interés general y aquí lo analizamos en Agenda 7am. No sé, Eliana, si usted también tenga alguna consulta o inquietud. Claro, yo quiero preguntarle al economista alrededor del tema de la tasa de interés. Muchas personas, como se ven cortas, colgadas por el tema del salario mínimo, pues van a los bancos a tocar puerta a solicitar un préstamo. Justamente hay muchos préstamos de libre inversión, préstamos de consumo. El emisor subió esas tasas de interés y según expertos tienden a subir esas tasas. ¿Qué recomendación se le da a los habitantes del Gran Santander justamente para no endeudarse? Ok, quien toma las decisiones en Colombia de política monetaria es el Banco de la República. En efecto, al momento de que suben las tasas de interés, los bancos comerciales, como el de la vivienda, como Banco, etcétera, los bancos del sector financiero tienden a subir las tasas de interés un poco para que el consumidor
pueda, en este caso, adquirir un crédito, pero ese crédito pues, va a ser mucho más costoso en el momento de poder obtenerlo. Eso trata de quitar un poco de dinero circulante en la economía y puede incidir en la toma de la decisión, porque ya digamos que un producto es mucho más costoso. Pero acá yo creo que es importante aterrizar un poco la discusión en función de uno, somos frontera y eso implica el escenario de la informalidad, ¿cierto? Dos, el asunto de que vamos a seguir teniendo presiones inflacionarias debido a la importación de productos de la canasta básica. Eso va a tender a jalonar siempre los precios hacia arriba y ese 1 millón de pesos, ¿cierto?, que tenemos como salario mínimo, no se va a poder comprar los diferentes productos que existen dentro de esa canasta de bienes. Si bien el DANE viene haciendo constantemente indicadores, seguimiento a esos precios de todos los de la canasta básica, va a quedar, digamos que, muy limitado ese 1 millón de pesos del salario mínimo para poder hacer las respectivas compras de esa canasta básica. Ahora bien, Richard, una cosa que me parece clave, y es que si nosotros desagregamos mucho más el índice de precios de las familias pobres, la inflación era alrededor de casi el 7%, no el 5.6% como se definió el salario mínimo. Claro, pero aquí hay que contarles algo también a los televidentes. Voy a hacer un panorama, una gráfica. Si hablamos de las personas de a pie, el precio que ha aumentado de la canasta familiar. Si hablamos de los comerciantes, tenemos que automáticamente hablar de los precios que han aumentado de la materia prima. Pero ellos dicen, aumenta directamente el salario mínimo, pero el IPC no. ¿Qué es el IPC? Vamos de forma resumida a explicar. Muy cortico. Ok, el IPC es el índice de precios al consumidor. El IPC es un indicador que obtiene el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, conociendo un poco los precios de toda la canasta básica, y la canasta básica la obtienen, digamos que el DANE, digamos que respondiendo cómo es el consumo, qué productos consumen las familias colombianas. La recomendación es aguardar la platica, no gastarla, todos esos 30.000 pesos que creo que le quedan, aprovecharlos. Vamos a una pausa comercial, nos despedimos, gracias por habernos acompañado y por estar aquí con nosotros en Agenda 7 AM. Richard, muchísimas gracias a todos por la invitación. Vamos